Un gusto saludarlos a todos. Realmente para mí, nuevamente, entrar en contacto con todos ustedes es realmente un grato y honroso placer. En esta oportunidad, realmente estoy muy agradecido por el espacio también que nos está brindando una profesional muy destacada en el ámbito de la psicología. Es importante abordar temas puntuales de los que nos empiezan a preocupar. Voy a pedirle, por favor, a nuestra invitada que se presente. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos los que están viendo este video, con los que vamos a poder de alguna manera fragmentar y relacionar aspectos que en este momento los tenemos como inciertos, se podría decir la totalidad del 99% de la humanidad, por decirlo así, y que tenemos que tratarlos sí o sí, porque de no hacerlo, los factores psicológicos y emocionales pueden tomar características somáticas muy importantes que pueden llegar a ser hasta más complicadas que la misma enfermedad que en este momento nos está quejando como sociedad. Bueno, mi nombre es Tatiana Herrera, soy psicóloga de profesión y tengo varios años, aproximadamente 5 años, trabajando en lo que es en los ámbitos sociales del área de juventud, adolescencia, eh, mujeres en vulnerabilidad y todo lo que tiene que ver con estas organizaciones que están en pro de un bienestar social. Muy puntual en ese aspecto, por eso también nosotros sabemos de su conocimiento sobre lo que vamos a abordar. Quiero empezar, Lick, con los siguientes escenarios. La educación, como en todo el mundo, se ha visto afrontada a una situación donde le obliga dejar aulas presenciales y estar en casa, los niños, los padres de familia, la familia entera. Está generando violencia en los niños, y no solamente con ellos, también en el mismo círculo de la familia. Esta situación es un poco delicada, porque puede tener consecuencias, como usted dijo, en el sentido de que pueden incluso ser peores a los que estamos enfrentándonos con la pandemia. Denos algunos datos, por favor. ¿Por qué estamos tocando ese tema y su incidencia por lo que va a pasar en los niños, en los jóvenes, en las familias? Bueno, básicamente lo que en este momento está ocurriendo en general con la sociedad mundial, porque desde ahora tenemos que plantearnos así como sociedad mundial, porque le está pasando absolutamente a todo el mundo, en mayor o en menor porcentaje, eh, es una acumulación de ansiedad, ¿sí? Yo recuerdo cuando iba a dar los talleres a las unidades educativas, una de esas era la de usted, director, siendo que mi temática a tratar iba por otro lado, más que todo tenía que ver con los servicios del SLIN en aquel momento, yo sentía que todo tenía que ser más integrativo. ¿En qué sentido? En que las estrategias de movilización que yo aplicaba con los profesores en aquellos talleres, eh, tenían que ir por un lado más de dejar de ser capacitadores o lo que se dice, ¿no? Transferir simplemente repetidores de la información. Yo les planteaba que los profesores, los docentes, teníamos que tener una amplitud mucho más grande de criterio porque si bien en ese momento, no, o sea, creo que casi nadie divisaba lo que se venía, De verdad. había una intuición dentro de lo que tiene que ver como persona, como también el hecho de un conocimiento que en ese momento no era muy valedero, ¿no? Pero que hoy en día nos estamos dando cuenta que lamentablemente de alguna manera sí hay una manipulación de la población a nivel mundial. O sea, evidentemente no estamos viviendo ni un poquito de justicia, si lo decimos así, porque según los últimos estudios que hay, de que hace unos meses las riquezas mundiales estaban en el 2% de la población y ahora habrían pasado al 1%, sí, nos tiene que hacer abrir más allá nuestra mente. Pero básicamente a lo que usted me estaba planteando, hoy en día como sociedad tenemos una gran acumulación de ansiedad. En aquellos talleres que yo les llevaba a ustedes les decía que de alguna manera tenemos que empezar a lidiar con las tecnologías. Yo en ese momento les expliqué que había ido años anteriores a dar talleres hasta pueblitos muy alejados que estaban
en colinas, en cerros donde no llegaban ni las movilidades a veces, y que desde ahí hasta el mismo trabajo de la zona rural, de las provincias y de la ciudad, yo veía que de mayor a menor proporción, pero había una evasión, que yo como psicóloga lo veo así, eh, a la posibilidad de empezar a trabajar con las tecnologías. Usted mismo se acuerda en clases, ¿verdad? Había se podría decir, barrera en los docentes para introducirnos en las tecnologías. Incluso yo se los planteaba, que no solamente la tecnología era una herramienta educativa en aquel momento, sino que también era un medio de comunicación y de llegada a los jóvenes, porque en algún momento yo les decía, para mí es más fácil contactarme con mi hijo a diario, nosotros que tenemos una vida con un ritmo muy acelerado de trabajo en aquel entonces, hace unos meses. Para mí es una ventaja la comunicación vía WhatsApp con mi hijo, porque me permite saber cómo está. Y es más, o sea, ellos se sienten mucho más cómodos. Yo les planteaba en ese momento, ¿no? ¿Por qué no lo intentan? ¿Por qué no? Ustedes mismos se dan cuenta que en el aula, trabajando con el celular, podemos generar mayores lazos de confianza y de adherencia con la juventud y con la niñez, ¿no? En ese momento yo notaba, ¿no? Que había barreras, más que todo, incluso entre los profesores, tal vez de mayor edad, ¿no? Porque como humanos nos cuesta mucho lo que le llaman, ¿no? Salir de la zona de confort, pero en realidad yo lo veo más que como humanos nos cuesta aceptar lo nuevo. Pero nos cuesta más, ¿en qué sentido? No lo nuevo por nuevo, ni por diferente, y no por el hecho de que tal vez pueda ser algo nuevo peor a lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, es necesario que todos los educadores, los que estamos en pro del bienestar de esta juventud, de esta sociedad, que lo que se les viene algo demasiado duro, ¿sí? Tenemos que de alguna manera entender que tenemos hoy en día no solo la obligación anterior que teníamos de educar, sino que hoy tenemos una obligación de contención hacia los jóvenes, ¿sí? Y necesitamos de alguna manera con nuestras herramientas pedagógicas, con nuestra experiencia, y yo también lo había planteado en las clases muchas veces, los profesores tienen más horas y mayor conexión con los alumnos que los padres. Entonces, ahorita lo que existe es una crisis grande. ¿Una crisis de qué? De que si bien padres e hijos se pueden querer mucho, como quiere un hijo a un padre y un padre a un hijo, lo vuelvo a recalcar, pero nos estamos dando cuenta que no teníamos comunicación y que no estábamos acostumbrados a estar más de 3 horas juntos, probablemente. Y esa es otra de las crisis que se está dando en las parejas, ¿no? En los papás. Entonces, por todo lado lo que se está generando es un acúmulo de ansiedad. Y le vuelvo a repetir, o sea, los psicólogos, y no solo los psicólogos, todos sabemos que el acúmulo de ansiedad no es bueno por ningún lado, porque en algún momento va a tener que salir por algún lado, ¿sí? Y tampoco es una ventaja postergar esa canalización de ansiedad, porque si lo postergamos, lamentablemente se va a somatizar en algo peor, ¿sí? Físicamente puedo tranquilamente estarle hablando hasta de una enfermedad. O puede ser que incluso, como dicen muchos expertos del área social, hoy más que nunca tenemos que tratar de desintoxicarnos como seres humanos, porque el hecho de estar ansiosos, presionados, asustados, defensas sean más bajas. Y hoy en día no es ninguna novedad para nadie saber que no es el momento más adecuado para estar con defensas bajas, ¿verdad? Cierto. Entonces, es importante, punto uno, sobre lo que estamos planteando. Los profesores, los educadores, necesitamos urgentemente abrir nuestra mente y entender que el mundo cambió. Y cambió bruscamente y de golpe, exactamente no sé por qué,
Yo como psicóloga siempre he tratado de tener una mente amplia, abrirme a muchas cosas. De alguna manera sabía que esto iba a pasar. Evidentemente no tengo una bola mágica, pero había una deducción en base a lo que a mí me gusta leer y conocer, pero pensé que iba a ser en muchos años más. Nunca pensé que se iba a presentar de una manera tan brusca, y lo que más me sorprende a mí es que habiendo tanta gente en el mundo con conocimiento tan amplio, lo vuelvo a recalcar, porque no solamente estoy hablando del conocimiento pragmático, lo que se aprende en la academia, sino aquel conocimiento que muchas veces le ha dado poca apertura, ¿ya? Me sorprende ver que esas mismas personas no pueden creer el panorama que estamos viendo hoy en día a nivel mundial. Entonces, es así de simple. Tenemos dos caminos: o nos hundimos o salimos a flote. Esta vez sí que no hay más caminos que elegir. Lamentablemente, en la educación, no solamente por nosotros, los educadores, porque si no ampliamos nuestra mente, nos vamos a estancar y nos vamos a quedar obsoletos, y en algún momento dado, que yo creo que va a ser relativamente pronto, nos van a desechar, ¿sí? O sea que necesitamos ampliarnos, no solo tecnológicamente, sino en base a lo que está pasando mundialmente. Eso Y es lo que... eso va a permitir acercarnos a la juventud, y también nos va a permitir poderles dar herramientas a los padres de familia que en este momento están totalmente desbordados, no entienden lo que está pasando, no les cabe en su cabeza. Y yo veo que los padres de familia lo único que buscan es que de alguna manera alguien les diga que en algún momento vamos a volver a lo de antes. Y eso tiene que ver con, en algún momento también lo había planteado con ustedes, todas las personas tenemos mecanismos de defensa. Cuando nos sentimos asustados, angustiados, temerosos, activamos esos mecanismos de defensa. Y lamentablemente la mayoría de la sociedad tiene mecanismos de defensa que tienen que ver con la evasión y la negación, el no aceptar. No, yo no acepto, no va a pasar nada de esto. O sea, es solamente una enfermedad que va a desaparecer y vamos a volver a lo de antes, nos vamos a volver a encontrar en las aulas, nos vamos a volver a abrazar, a besar toditos, algo por el estilo, ¿no? Y lamentablemente creo que eso perjudica, porque hoy menos que nunca podemos generar fantasía en la mente de los niños y de los adolescentes. De alguna manera, con los niños y los adolescentes de acuerdo a esa edad, tendremos que empezar a trabajar la nueva realidad que se nos viene. Partiendo de entender que si no atacamos esa ansiedad, o sea, la abordamos de frente con estrategias que nos permita realmente evitar, reducir, así como tratamos de reducir esta curva, porque esto que se está viniendo en los hogares es para mí muy preocupante. Niños que están sufriendo ya violencia, producto de lo que usted decía, en algún momento va a desbordar esa ansiedad y está desbordando en generar violencia, no solo a los niños, en las parejas, y es alarmante y preocupante. Entonces, nos toca como educadores, y muy bien lo dice, no atacar, sino que analizar y ver qué estrategias podemos implementar en la forma de llegar a nuestros estudiantes, que también la familia le permita generar espacios de armonía, distracción y de asimilación de esta realidad. Pero en los jóvenes... Justamente, puntualmente en esa parte, ¿no? La ansiedad es acumulativa, ¿sí? O sea, es acumulativa, es como la cafeína, ¿no? Si yo me tomo hoy día 3 tazas de café, Ya. mañana me tomo 5, mañana me tomo otras 6, porque no sé, estoy nerviosa, tengo un trabajo que presentar o algo por el estilo. Esa cafeína se acumula en mi organismo. Y más o menos al quinto o sexto día, dependiendo del organismo y el metabolismo de cada quien, no soy médica, pero va a repercutir, va a entrar la persona a temblar, se va a poner hiperactiva, se va a poner, o sea, se va a angustiar, se va a poner de mal humor, etc. Lo mismo pasa con la ansiedad, ¿ya? Entonces, una herramienta para trabajar la ansiedad, a ver, por ejemplo, con los padres de familia, ¿qué es importante? Sería tal vez importante que ustedes, los profesores de las unidades educativas y más que todos los directores, convocaran este tipo de clases Zoom, ¿sí? Para poder hablar con los padres de familia. Los padres de familia, a ver, tenemos que ser realistas.
en la mayoría de los casos hemos manejado muy mal lo que es la vida conyugal, la vida de pareja, ¿sí? Lamentablemente hoy en día sabemos que la mayoría que se han casado o han accedido a un matrimonio han sido por muchas otras causas que las más importantes y fundamentales para darle base a un hogar, ¿sí? Sabemos que en la mayoría de los casos es, se venía el bebito, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera estos matrimonios se han tolerado, por decirlo así, porque cada uno de nosotros tenía un quehacer en el afuera de la casa, ¿no ve? Todos teníamos que trabajar, estudiar, ir a comprar, qué sé yo. Entonces, si realmente somos honestos, más que todo los matrimonios, ¿ya? Nos vamos a dar cuenta que el tiempo que teníamos juntos era muy poco y muy limitado. Y en la mayoría de los casos, para no enfrentar las crisis matrimoniales, uno de los dos salía o se iba donde sea, ya sabemos cómo es eso, ¿no? Que efectivamente eso era mucho más sano que quedarse peleando, ¿no? Y peor si lo hacían delante de los hijos, porque eso ya era un círculo de violencia sin límites, ¿no? Pero de alguna manera nunca las parejas, o casi nunca, porque no puedo generalizar obviamente, pero en la gran mayoría, se denota que era como que dejaban pasar estos malos ratos, estas molestias, estas decepciones, o sea, como que nunca se procesó las molestias que tenían como pareja. Entiendo. Por otro lado, tenemos una sociedad que relativamente tiene mucha inmadurez. ¿Por qué? Porque mezcla mucho la problemática de pareja con los hijos, ¿sí? Cuando deberían ser cosas totalmente separadas. Por ejemplo, en algún momento yo lo he planteado y lo plantea mucho de mis colegas, el divorcio es una salida genial. Y lo digo así con esas palabras, ¿no? Genial. Siempre y cuando sea una solución al problema. Hay parejas donde la pérdida del respeto es marcada y crónica. Me refiero a esas parejas que ya han llegado a los márgenes de violencia, ¿sí? Ahí hay una pérdida de respeto, hay una pérdida de valores, ¿sí? Y cuando esto se cronifica en el tiempo, ya no tiene vuelta. Entonces, ahí ya no es válido, estaremos juntos porque somos familia. Porque ofrecerles a los hijos una vivencia de violencia no es saludable bajo ningún término. Para nada. Bajo ningún, ¿no? Porque ahí naturalizamos la violencia, ahí inmiscuimos a nuestros hijos a un mundo destructivo y autodestructivo, ¿sí? Yo siempre les he planteado a los padres de familia que cuando se refieran el uno al otro con sus hijos, nunca hablen mal el uno del otro, porque eso lo único que genera es un sentimiento de inferioridad en los hijos. Hoy en día tenemos una juventud y una niñez con bastantes indicadores de sentimientos de inferioridad. Y de ahí a lo que me voy es que las personas con sentimientos de inferioridad, ¿sí? O complejos, como quieren llamarlos, son personas que casi todo el tiempo tienen miedo, están temerosas. Y también yo les había planteado en su momento, el estar miedoso y el estar temeroso y salir con esas herramientas al mundo, a mí me vuelve agresivo, porque yo no sé socializar de una manera adecuada. Por eso también los colegios tenemos mucho bullying, porque justamente los que ejercen este bullying son aquellos chicos que sufren más, probablemente, y los que tienen menores herramientas de un buen manejo social. Porque si yo veo a mis padres todo el tiempo ignorándose o maltratándose o otras cosas peores, lo más seguro es que mi manejo social no va a ser saludable, ¿sí? Entonces, todos estos factores que antes de alguna manera, hace unos 3 meses atrás, lo vamos a poner así a nivel mundial, se manejaban porque yo iba al colegio como alumno, más allá de que mis papás sean violentos, no violentos, hay agresión o no en mi casa, yo iba al colegio y era otro mundo, ¿sí? Aunque yo también fuera violento con mis compañeros o yo tuviera una mala actitud con el profesor. Pero de alguna manera yo canalizaba, o sea, era como que teníamos un stop en nuestras vidas.
En algún momento yo les dije que cuando las personas están por estallar en una situación de discusión, ¿sí? Y cuando se ven totalmente desbordadas porque hay una ansiedad acumulada y cronificada, lo mejor es un stop. Nos vemos mañana, hablamos más rato, nos calmaremos un rato, ¿sí? Pero hoy en día ya esa posibilidad no existe. O tal vez lo que puedo hacer es irme al baño, una ducha o algo por el estilo. Entonces, lamentablemente, en este momento, o sea, así como están saliendo a flote, por decir, muchas cosas a nivel social, político, cultural, como que se les está desbordando las cosas y se les está saliendo los trapitos al sol de los políticos y cosas así que tal vez en otro momento hubieran podido taparlo de mejor manera, lo mismo está pasando en los hogares. Aquello que podíamos tapar, tal vez hasta fingir, ¿sí? Hoy en día ya no podemos. Ya no es posible. Y hoy en día nos estamos teniendo que enfrentar a nuestra realidad todos. Para empezar, nosotros mismos como humanos nos tenemos que enfrentar. Muchos nos estamos enfrentando recién con nosotros mismos, lo vuelvo a recalcar. Yes, Porque bien. la evasión social que nos permitía el trabajar 8, 10 horas, el continuar estudiando, el ir al mercado, el corretear de aquí para allá y acostarnos totalmente cansados, ¿sí? No teníamos ni 5 minutos para conocernos a nosotros mismos. Peor, pues, para meditar. Entonces, la meditación era un cliché, era una, ¿cómo se come eso? Algo por el estilo. Y hoy en día nos estamos recién dando cuenta quiénes habíamos sido. Entonces, si nosotros como adultos, con un camino de estudios o no, o de experiencia, estamos así, imagínense cómo están las parejas con pocas herramientas o peor aún nuestros niños y adolescentes. Eso es algo que lo ha mirado usted bien puntual. ¿Alguna idea, Lick, para poder enfocarnos en esto? ¿Algunos tips que podamos de repente empezar a compartir con las familias, con esos que tienen hijos, niños y jóvenes, que están interactuando también con la educación, pero en realidad, más allá de creo que la parte cognitiva, y creo que ahora tendríamos que abordar lo puntual en la familia. La familia necesita realmente un punto de referencia, de recomendaciones para poder entender esta realidad, porque nos está diciendo algo bien concreto lo que ha pasado. No va a volver a ser lo mismo. No vamos a volver a lo que habíamos vivido antes. Entonces, Vic, tal vez algo que de repente ya se pueda sugerir, se pueda compartir. Claro. Lo primero, básicamente es como cuando nosotros tenemos un problema. Si a mí o a cualquiera de nosotros en este momento nos pasa algo malo, Dios no quiera, ¿no? Yo me tomo un tiempo de asimilar lo que me está pasando, me tomo otro tiempo para llorar. Hay gente que se toma mucho tiempo para llorar, ¿sí? Y de ahí, luego que pasa todo ese proceso, es como que recién nos sentamos y decimos, bueno, a ver, ¿qué hay de bueno, qué hay de malo? ¿Por dónde salgo de este problema? Lo que yo les sugeriría, definitivamente, es aplicar el tip del reordenamiento vivencial. ¿Qué quiere decir? A ver, el mundo, como yo lo conocía, básicamente ahora está metido en mi casa. ¿Por qué? Porque mi casa se ha vuelto mi trabajo, mi casa se ha vuelto la guardería para mi hijo chiquitito, mi casa se ha vuelto el colegio, la universidad para mis hijos, ¿me entienden? Entonces, lo que necesitamos es orden. Las cosas se solucionan mejor cuando hay orden. Así de sencillo. Es como cuando yo voy a hacer un trabajo práctico. Si tengo todo un desorden en mi área de trabajo, me voy a tomar todavía mucho tiempo en buscar el libro que requería, la referencia que requería. ¿Sí? Incluso en una misma computadora. Si tengo desordenados todos mis archivos, me va a pasar lo mismo. ¿Sí? Entonces, lo que yo les sugeriría es que ustedes puedan transmitir a los padres que ya en este momento han debido pasar por crisis
bien complicadas. Yo creo que el 90% ya ha alzado la voz. Espero que no haya habido demasiada violencia. Ha habido seguramente faltas de respeto. Se han debido decir cosas que no querían decirse, etcétera, etcétera. De alguna manera, dar la vuelta a la página y en este momento mismo reordenarse. Todos con un horario. Acá no hay ninguna vacación. ¿Sí? No hay ninguna vacación. No podemos procrastinar, no podemos entrar en esa actitud de relax ni nada por el estilo. Todos tenemos que seguir con horarios. Una de los factores oportunos que se ha tomado con la educación es ya, todos los chicos desde las 8 hasta el mediodía más o menos pasando clases. Eso ya es un despertar, porque hasta hace un tiempo, como no teníamos directrices ninguno en el planeta, era bueno, pasamos una horita o dos, y entonces los chicos se la pasaban durmiendo hasta las 11, 12 de la mañana, que es lo peor que hay. Es lo peor. ¿Sí? Entonces, tener un horario. Si en algún momento como padres fuimos permisibles y no hubo un ordenamiento en el hogar de los quehaceres para cada quien, hoy es el momento adecuado de que los padres puedan hacer el famoso organigrama. No. ¿Sí? Muchas veces los psicólogos lo vamos sugiriendo, recomendando a los padres, ¿sí? Que generalmente es para niñitos pequeños, pero a los adultos no sirve. ¿Sí? Un organigrama que sea democrático. Bueno, a ver, ya que están los hijos en la casa, hoy lavas tú los platos, tú mañana, tú pasado, tú limpias el baño. O sea, yo creo que más bien de alguna manera, como dicen muchos, esta situación terrible que nos está pasando tiene que darnos algo bueno, porque la vida es así. La vida tiene lo bueno y tiene lo malo. O sea que nosotros tenemos que buscar lo bueno de esta situación. Yo personalmente he encontrado muchas cosas buenas. Puedo estar más tiempo con mis seres queridos, puedo estar más tranquila, puedo compartir más con mis mascotas, con mis plantitas. ¿Qué quieren que les diga? Y así se va buscando. También ha habido muchas cosas malas, pero las tengo que ir procesando porque yo no puedo hacer nada para cambiarlo. O sea, lo que yo no puedo cambiarlo, definitivamente lo proceso y lo acepto. ¿Me entienden? O sea, no mortificarse más sobre eso. Segundo, y muy importante, es evidente que las parejas van a tener problemas. Es evidente. Entonces, lo que les corresponde a las parejas es agarrar y decir, bueno, cuando tengamos nuestros problemas, nos encerramos en el cuarto y Salimos. hablamos. ¿Sí? Y siempre bajo el criterio de hablamos. Y lo mismo, si hay cosas que las parejas no pueden ya cambiar, porque hay cosas que no se pueden cambiar, los psicólogos lo sabemos, manéjenlo, por lo menos por este tiempo de confinamiento, ¿sí? Y háganlo por sus hijos. O sea, ojo, yo no estoy diciendo parejas, quiéranse, únanse por los hijos. No, ese es un sesgo terrible, ¿no? Bien. O sea, si hay amor, bienvenido, si hay química de pareja, todavía fabuloso, ¿sí? Pero si no hubiera esas circunstancias como es en un gran porcentaje, sean Tolerancia. parejas padres, sean pareja de, ¿sí? ¿Por qué? Porque no olviden que la forma de trato que ustedes van a reflejar va a ser la forma de relacionamiento que van a tener el resto de su vida sus hijos. Puede ser que lo mejoren, lo empeoren un tanto, pero básicamente ese ejemplo que ellos van a ver, y peor en estos tiempos donde nos está tocando vernos las 24 horas del día, Sí. va a ser una huella marcada para siempre. Piensen en eso, ¿sí? Y como le digo, no solamente este reordenamiento de funciones, este reordenamiento de tratativas, o sea, de interrelación, sino también un reordenamiento en cuanto a actividades que durante mucho tiempo la excusa era, tengo trabajo, tengo que ir a la oficina, tengo que ir o sea, ¿me entienden? Uh-huh. ¿Sí? Genial poder hacer cosas que no se hacían antes. Jugar el dominó, jugar con las mascotas, no sé, ver películas de estas películas temáticas en razón de muchos chistes, mucha alegría, las comedias, etcétera, ¿no? Pero eso es fundamental, el ponerse límites. Hoy en día es un momento para ponernos límites. Yo creo que
todos con herramientas, sin herramientas en este tiempo, en algún momento nos hemos sentido desbordados y nos hemos sentido como esa botella de gaseosa que está llena y se la sacude y no sabe por dónde salir el gas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener límites. Y fundamental, les planteo yo, empezar a hacer un trabajo espiritual. Yo no estoy hablando de ninguna religión en particular. Entiendo. Estoy hablando de un trabajo espiritual, que cada quien sabrá cómo hacerlo a su manera, pero este es el momento. Muchos han dicho que de alguna manera la naturaleza, Dios, como ustedes lo quieran ver, nos ha forzado a tener tiempo de sobra, a tener tiempo en el hogar, en la casa, en algún sitio tranquilo, nos está forzando a hacer un trabajo espiritual. Entonces dejemos de renegar de ello y empecemos a hacerlo. Un mensaje bien, muy claro, muy bonito. Lick, y hablando de esta parte, bueno, que me toca también tomarla en el sentido de que los jóvenes que están siendo parte de su formación, están tratando de continuar con una serie de instancias, universidades, secundaria, en algunos está viniendo la figura de que la limitación económica les hace entender una realidad de perder esa posibilidad y ese derecho de repente que lo que tenía hace muy poco, aunque con mucha limitación, pero ahí lo tenía. ¿Qué es lo que me preocupa a mí? Estos jóvenes alcanzarían niveles depresivos y serían complicados o ¿cómo hacemos para poder dar un mensaje claro? Porque las autoridades aquí también tienen que entrar en juego, no solamente ahora la familia está aquí en esta estructura, sino que maestros, autoridades, todos tenemos que ver cómo poder realmente evitar que se dé una figura de una educación, por si hablamos ya en el ámbito educativo, que más o menos le presente algo elitista, ¿no? Solo los que pueden acceder y tener estos pocos recursos, muchos recursos, y le van diferenciando. ¿Cómo mandamos un mensaje? ¿Cómo abordamos con ellos? A ver, lo primero que hay que hacer es entender que esta situación es increíblemente compleja, por donde se la mire, y es una situación en la que vamos a encontrar 100 problemas al día y 2 cosas buenas. Así de sencillo. Lo que usted plantea es tal vez la parte dolorosa a la que a veces no queremos llegar, ¿no? Esa realidad, yo lo dije un principio, hace unos meses era el 2% de la población mundial que tenía el poder adquisitivo de todo, y ahora es el 1%. O sea, claramente estamos dándonos cuenta que somos muy, muy vulnerables y frágiles ante, no puedo decir exactamente quién o quiénes, porque ni yo ni mucha gente los conocemos, pero evidentemente no son personas justas, ni les interesa el bienestar mundial. A lo contrario, creo que la mayoría de alguna manera ya nos hemos dado cuenta que esto va en camino a buscar una especie de reducción de la sociedad, ¿no? Porque evidentemente para estas personas, entidades, instituciones o qué sé yo, mucha gente que está en el margen de la pobreza o llegando a ese margen es perjudicial, no les sirve absolutamente para nada. Y esto en definitiva va a marcar una brecha gigante entre los que tengan las posibilidades y los que no. Eso es algo, lo vuelvo a plantear, nunca pensé que tuviera que decirlo así, pero es algo que nos duele y que seguramente vamos a tener que enfrentar como sociedad. Ahí también tenemos otro reto enorme para los educadores, como usted dice, el tratar de rescatar a esa gente que no va a tener la accesibilidad. Yo oí el otro día en este problema de cara a cara, en las demandas que ellos tenían, había una demanda que ellos ponían, que bueno, supuestamente era tal cual la leyeron, planteaba que ellos exigían que se vuelva a la normalidad anterior, ¿sí? Obviamente todos sabemos que esto tiene que ver con falta de conocimiento. El decir que son ignorantes no es un insulto, sino que es una carencia, evidentemente.
Y bueno, eso muestra claramente que en este camino de evolución y tecnología que nos la han impuesto, no vamos a poder frenarla ni parar. De alguna manera la educación se ha dado cuenta de eso. Yo oí hace unos 2 meses al ministro de Educación decir que, que nunca, que no, que las clases presenciales eran mucho más importantes, o sea, en una postura de negarse al acceso de la tecnología, del todo, ¿no? Y sin embargo, ya hace poco él ha planteado lo contrario. No lo estoy juzgando, pero es como que muchos que aseverábamos algo, ahora estamos en la situación de tener que decir lo contrario a veces. Sí. Porque en definitiva nadie está pisando tierra firme. Nadie, ni siquiera los científicos más famosos y conocidos del mundo, ahorita tienen algo certero sobre qué caminar. Entonces hay que asumirlo. Con esto lo que trato de decir es que sí, evidentemente, otra de las cosas que me doy cuenta es que no solamente en los colegios fiscales o tal vez en zonas un poco más vulnerables, se da esta situación del no acceso tanto a la internet como a la computadora o a un celular. Me he dado cuenta que incluso en colegios particulares, las personas le dieron prioridad a otras cosas. Incluso le hablo de gente que tenía dinero, ¿no? Entonces es como que de golpe nos hemos dado cuenta que, o sea, el asegurar el futuro de nuestros hijos tiene que ver con una computadora. Bueno, para ser más sinceros y un poquito tratando de actualizarnos, lo más importante va a ser tener un buen celular, ¿no? Y si tengo varios hijos, se me va a complejizar más la cosa. En este Pero en aspecto, todo aspecto, que es algo que lamentablemente no lo vamos a poder evitar, los educadores tenemos la obligación máxima de ver la manera, ¿sí? Encontrar la forma de hacer que los padres de familia entiendan eso. Y de que si tal vez en algún momento se priorizó otras cosas, hoy en día la prioridad va a ser la tecnología. Porque, ¿para qué vamos a mentir? Al año nomás. Yo no me imagino un alumno sin computadora en la universidad o en área secundaria. De alguna manera tengo entendido que se van a tomar estrategias y mecanismos educativos como lo están haciendo en otros países como el Perú, Chile, por plantear algo cercano, de que por vías de la televisión se eduque. Pero ustedes saben muy bien, y ya lo están manejando, de que no es lo mismo que a mí me pongan una televisión al frente a que yo pueda interactuar con mis profesores eh, por, por una clase de Zoom o algo por el estilo. O sea, no es lo mismo. Es más, cómo un profesor va a poder evaluar la evolución de sus alumnos, aunque le digan que por la tele o por la radio le están mandando los mejores programas, ¿sí? Entonces, por un lado, tenemos que como educadores tratar de consignar a los papás que si están en la posibilidad, ¿por qué? Porque ellos no lo estaban viendo como una prioridad. Y ahorita se hace una estadística, o si esta estadística se la hacía hace 3 meses en los hogares cochabambinos o bolivianos, qué sé yo, de cuántas computadoras hay en la casa o si hay la accesibilidad o no, nos vamos a dar cuenta que era muy poco, porque incluso lo vuelvo a repetir, en colegios particulares donde hay padres que, digamos, sí tienen hasta 2 movilidades o se dan la opción de comprarle ropa cara a los hijos o qué sé yo, etcétera, etcétera, tal vez gastar en cosas que hoy en día nos está demostrando que no habían sido tan importantes, porque ya ni siquiera creo que vamos a necesitar 2 autos en una familia, eh, es como que nos ha caído de sopetón, muy ¿sí? cierto. Por ejemplo, hay hogares donde tenían una computadora, pero tienen 3 hijos. Y ahora tienen a los 3 hijos peleándose por la computadora. O tienen a los 3 hijos peleándose por el celular. Entonces, es fundamental. Pero también por el otro lado, tenemos que encontrar la manera de rescatar a aquellos alumnos que realmente están en posibilidades muy bajas. Hoy en día todos sabemos que los que éramos de nivel medio estamos pasando a ser pobres, por decirlo de alguna manera. Y si no lo estamos haciendo ahorita, lo vamos a hacer en un tiempo más, Así ¿no? está apuntando. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ponernos a llorar todo el día? No, no creo, no, con No, eso no vamos a tener ni nada por el estilo.
lo que tenemos que hacer es mostrarles a nuestros hijos que hay que levantarse, salir adelante, y de alguna manera encontrar soluciones y también volvernos más empáticos. O sea, una de las cosas buenas que tiene que salir de todo este desastre que nos está ocurriendo es la empatía. Aquello que tanto hemos buscado que los alumnos broten de dentro, la empatía, hoy en día tendrá que salir de una u otra manera. Y una de esas formas es media dolorosa, pero tiene que ser así. No sé si se acuerdan que yo les decía en los talleres, es importante que nuestros hijos vean las noticias, sepan el mundo en el que estamos, y se los decía hace unos meses, ¿sí? Porque lo peor que podemos hacer es crear personas en una burbuja o en una fantasía. Porque son esos chicos que vivían en una fantasía, en un mundo irreal, los que están sufriendo más hoy en día. Porque aquellas falencias o aquellas carencias que de alguna manera se las tapaba el papá, hoy en día ya no las puede tapar. Y eso sí puede generar traumas, ¿sí? Porque el trauma no nos viene a todos. El trauma tiene que ver con falta de herramientas para manejar una situación, pero más que todo tiene que ver con lo nuevo. O sea, yo me traumo con algo nuevo, con algo diferente, ¿sí? Lo conocido no me va a traumar. O sea, entonces yo a mi hijo le he creado un mundo donde no, le mostraba que no había gente pobre, no había hambre, no había que, ¿me entienden? Hoy en día se está dando un sopetón, porque donde uno vea las noticias está viendo cosas extra trágicas, ¿sí? Entonces nos corresponde que también por evitar esa acumulación de ansiedad, tenemos que enfrentarlos a la realidad, con lo que está ocurriendo. Eso nos va a permitir generar en ellos actitudes empáticas, porque los va a movilizar. O sea, los únicos que no se movilizan con esta tragedia mundial son los psicópatas. Se moviliza, ¿me entienden? Entonces, tenemos que movilizarlos para que así también aprendan a valorar lo que tienen hoy en día, ¿sí? Todos tenemos cosas maravillosas en nuestro hogar, en nuestra familia, y la gran mayoría no lo valora. La gran mayoría no lo valora. Es el momento de empezar a valorar. Y es el momento de empezar a sacar nuestro lado bueno. ¿Sí? Como lo digo, en estas primeras facetas hemos debido sacar lo peor. Es natural, somos humanos. Pero ahora hay que empezar a sacar lo bueno. Y nosotros como educadores tenemos que 1000 veces plantearles esto a los padres y también a los alumnos. Porque es la única manera que vamos a salir a flote. Y ahí también entraría la motivación. Tenemos que ir, yo creo que con un espíritu de, bueno, de ser positivos, de decirles, evidente, estamos afrontando un problema, pero todo problema lo tenemos que sobrellevar, analizar y pues llegar a una conclusión favorable para todos. Entonces, esta última parte, la motivación. ¿Cómo abordamos la motivación, pero con un entusiasmo que refleje y contagie a las familias ese ánimo y pues brinde ese momento en contacto con los educadores o otras instancias, las mismas autoridades, no así mostrar un cuadro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando es que escucho el día de hoy, se reportaron 251 casos y seguimos manejando, pero de repente ya hay que ver una mirada más motivadora a la población también, porque ya esto puede también seguir ocasionando mucha más ansiedad. Claro, es que, a ver, por ejemplo, un poco haciendo analogía con lo que usted está planteando, ¿no? Si uno ve en las noticias y más que todo está al tanto de lo que pasa a nivel mundial y más que todo con nuestros vecinos, ¿no? Sí. Un poco voy a poner como ejemplo el caso de nuestros vecinos en Chile. En Chile, si ustedes van a ver las noticias, sí, hay cosas que se han hecho mal, otras cosas se han hecho bien, porque lo volvemos a decir, nadie está pisando tierra firme en este momento. Pero cada quien me imagino que está tratando de hacer lo mejor que puede y quiero creerlo desde los gobiernos más que todo, que tienen la obligación magnánime. Pero por ejemplo allá, de alguna manera todos los días en muchos canales, más que todo toda la mañana, se trataba de informar al 100% de lo que ocurría. No le voy a negar que estar mucho tiempo viendo la realidad, estas noticias,
a uno lo pone mal. Pero tenemos que entender que necesitamos una fase de proceso. Es como en el manejo del duelo. Se me muere un ser querido y no hay pues el que yo no voy a llorar ni voy a sufrir. Disculpen que lo diga de esta manera. Hay que llorar y hay que sufrir. Tiene que haber un proceso en el que nos enfrentemos con esa cruel realidad. Solo enfrentándonos a esa cruel realidad es que van a llegar, como quien dice, las aguas calmas. No es que yo salto ese proceso y quiero estar bien. Lamentablemente, tal vez teniendo que meterme un poquito al plano político en nuestro país se nos ha ocultado de todo. Y lo sabemos. Sí, sí. Y lo sabemos que nos está ocultando. Incluso tenemos que ser sinceros en el hecho de que no se está aplicando una cantidad de test mínima. Por lo tanto, seguramente nuestras cifras de las personas contagiadas no subirán mucho, ¿no ve? Porque incluso tenemos ciudades donde dice un contagiado o algo así. Entonces, uno tendría que deducir que si estamos una semana, un mes con un solo contagiado o con la misma cifra, esos eran ermitaños, que no se relacionaban con nadie, porque un virus, lo sabemos casi todos en este momento, que va a buscar impregnar otros cuerpos, o sea, va a haber un contagio. Es por eso que otros países en el mundo han hecho sus cálculos en razón de la cantidad de contagiados de esa manera. Si ha habido un contagiado, lo más seguro es que va a contagiar a 2 o a 4, y así va a ir subiendo. Pero es un fenómeno que no ha pasado en nuestro país, ¿no? Entonces es como que seguimos evitando y negando. No, no nos pasa nada. Lo que está pasando con Beni es terrible. Es terrible y es horroroso, ¿sí? Y tenemos que enfrentarnos a eso, tenemos que verlo, vivenciarlo, sufrirlo, porque es lo que corresponde, es lo que toca. Y lo tengo que ver con mi hijo. Claro, no se lo voy a mostrar a mi hijito de 5 años para que se asuste y se ponga a temblar. Se lo diré de alguna manera, encontraré las formas. Pero más que todo, a los que ya están en una edad mayor, y más que todos los adultos, porque yo veo gente adulta que no, yo no quiero ver las noticias porque me ponen mal. Entonces son personas que todo el tiempo buscan el camino fácil, ¿no ve? O sea, yo no me entero de nada, yo no sé nada, yo feliz siempre. Entonces, estas personas no han podido desarrollar herramientas para defenderse en la vida, ¿sí? Son personas que cuando viene algo grave, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, cuando se enamoran, y ese hijo nunca se lo afrontó al dolor, por decir, las típicas mamás, ¿no? Que se cae, se pone a llorar, o tiene algún capricho y no, toma mi amorcito, o no llores vidita, no pasó, o sea, no saben el daño terrible que le han generado, porque esos son seres humanos frágiles, que nunca han tenido la capacidad de llorar y afrontarse a su propio dolor, ¿no ve? Lo que se le llama tener baja tolerancia a la frustración, ¿sí? Entonces, lamentablemente hoy en día tenemos una sociedad que está llena de esas personas que no quieren afrontar la realidad. Y esto es muy conveniente para los gobiernos, ¿no? No, claro. De alguna manera, nuestro gobierno es como que ha dicho, ay, bueno, mejor entonces no tomemos test, así no asustamos a nuestra población. Pero el problema con eso es bien claro y bien doloroso y trágico. Van a empezar a aparecer los muertos como aparecieron en Ecuador, porque no podemos creer que Diosito solamente ha sido bueno con nosotros y que al resto de los países los ha perjudicado en grande y a nosotros no nos va a ocurrir nada. O sea, no, o sea, lo vuelvo a repetir, políticamente lo están haciendo, pero nosotros como educadores, porque nosotros como educadores estamos más cerca a la población que los políticos, ¿no ve? Los políticos están más de fantasía, de pantalla, pero están más lejanos. Nosotros estamos más cerca. Entonces vuelvo a lo mismo. Si no queremos que una persona acumule mucha ansiedad, lo que hay que hacer es procesar día a día lo doloroso. Yo cada día desayuno, veo las noticias, por muy duras que puedan ser. Trato de estar al lado de mis hijos y de decirles, sí, papito, está pasando esto, es horrible, yo quisiera que hubiera mejores noticias, yo quisiera que tú hubieras nacido en otras épocas donde yo, por ejemplo, de chica podía ir a jugar en el carnaval con todos los del barrio, podíamos ir al río, a la laguna, al cerro, ir a fiestas, qué sé yo. Pero no, es lo que nos ha tocado
y es el mundo que te ha tocado. Entonces, lo primero que tiene que hacer nuestro hijo es enfrentarse y conocer esa realidad mundial. Porque si no, o sea, es como mandarle a la guerra a ciegas, porque es evidente que estamos yendo hacia una especie de guerra, ¿sí? Y ahí solo van a sobrevivir los más fuertes. Entonces, en vez de ponernos a llorar, tenemos que empezar a construir armas con nuestros hijos, con nuestra Claro. familia, ¿no? Entonces, es muy fundamental, lo vuelvo a repetir, porque más que todo, lo importante para nosotros de esta reunión es evidenciar cómo podemos bajar el nivel de ansiedad y tensión que existe en los alumnos y en las familias, que en este momento está generando un desborde de violencia, ¿sí? Ese es el mensaje clave. Y es justamente a ustedes. Día a día. Es como que yo a usted le digo, ¿sabe qué? ¿Quiere que le dé 30 malas noticias durante 30 días o quiere que se las dé todas de golpe? Sé que sería bonito que nos digan, no, pero es que ¿por qué me va a dar malas noticias? Deme pues buenas noticias. Sí, pero es que no están las circunstancias dadas. De que se puede encontrar lo bueno, sí, pero las noticias hay que asimilarlas, la realidad hay que asimilarlo. Hay que entender que en nuestro país hay gente que se está muriendo de hambre. En el mundo hay gente muriéndose de hambre. Entonces, mi querido hijo que tiene de sobra comida todos los días, tiene que entender eso y tiene que empezar a valorar día a día su pancito con leche que le doy en la mañana. No sé si me dejo entender. Muy Y claro. nosotros más que todo, ¿sí? Empezar a valorar que no somos un pobre enfermo renal que aparte de todo lo que nos está pasando, tiene que sufrir para que le hagan su diálisis. Es ahí donde vamos a encontrar lo bueno, por decirlo así, o sea, en la resiliencia, ¿sí? Pero si nosotros creemos que no nos tenemos que afrontar con la cruda realidad hoy en día, esa es una fantasía. Es una fantasía y no lo creo saludable. Porque como yo les digo, si en algún momento hay padres que están tapando las cosas, están cubriendo las cosas, o como quien dice, están amontonando la basura bajo la alfombra, un día va a salir a luz y va a ser de la peor forma, y eso sí puede generar traumas. Porque no se olviden que las personas, para ser fuertes, tenemos que pasar por procesos dolorosos. No existen personas fuertes que Sí, no, nunca hayan sufrido y que nunca hayan trabajado sobre su sufrimiento. un mensaje muy claro a las familias, ¿no? Las familias, y este video se va a compartir. Pedirles que bajo estos comentarios que nos hace Tatiana, empecemos a hacer una reflexión y podamos nosotros entender este cambio y poderlo asimilar y reestructurar nuestras vivencias. Por lo menos la educación, Tatiana, usted también sabe que no va a volver, no va a volver. Yo me animo a decir todo este año. Y pues la nueva estructura de vida tenemos que armarla, ordenarla, como nos dice Tatiana, y manejarnos de una forma ya más estructuradita. Tatiana, tal vez ya para esta última parte, algunos tips, algunos criterios más que podamos compartir con las familias, los estudiantes, los profesores que nos van a ver en esta oportunidad. Claro que sí. En estas circunstancias, si bien pareciera que estamos más lejos que nunca, yo considero que podemos estar más cerca que nunca, ¿sí? Empezando por nuestra familia y nuestros seres queridos. Un tip fundamental, que se lo he dado a muchos pacientes en todo este tiempo, más que todos los que tienen hijos pequeños o adolescentes. Sería el buen momento de adoptar una mascota, ¿sí? Hay gente que me puede decir, sí, pero vive en un departamento chiquito y no sé qué. Adopte un pajarito. Bueno, mejor dos, ¿no ve? Para que se acompañen. Sé que puede parecer absurdo lo que estoy diciendo, pero no saben lo fundamental que es. El rescate para los adolescentes está en un animalito. O sea, es fundamental. Más que todo para estas nuevas generaciones, yo varias veces lo planteé con ustedes. Estos chicos
más allá que puedan parecer que son unos monstruos o que en muchos casos de ellos son como fríos, no, son mucho más sensibles de lo que éramos nosotros cuando éramos niños y peor las anteriores generaciones. Yo siempre lo dije, ¿verdad? A ver, díganles a estos chicos que vayan a cazar palomas, casi imposible, ¿no? Entonces, eso. Segundo, el manejo de la biofilia, el acercamiento a las plantas, a lo natural, aunque no me crean, generen su pequeño jardín de flores. No, o sea, yo sé que ahorita puede parecer algo muy, muy cliché o muy ya resonado, pero no saben lo que van a lograr, porque yo sé que ahora sí tienen tiempo de hacer su mini jardín, que simplemente poner ni siquiera macetitas, o sea, con vasos de plástico, ustedes pueden armar su mini jardín, empezar a conectarse a lo que realmente nos hace humanos. Durante muchas, se podría decir hasta siglos, nos hemos estado construyendo hacia una realidad muy material. La verdad, yo personalmente también soy del criterio, como muchos otros, que hemos llegado a un tope. O sea, hemos llegado al tope de lo absurdo, de lo superfluo, de lo materialista, de lo injusto. Pero tampoco voy a entrar en el tema de que esto es un castigo de Dios, Entiendo. ¿sí? Pero tampoco entiendo por qué ha pasado, pero lo que les puedo plantear es esas dos cosas. Y una tercera cosa, y muy importante, leer libros. Es un rescate que nos permite de alguna manera sacar nuestra mente hacia otro lado, a respirar. Así como cuando nosotros salíamos a algún lado para relajarnos, un libro nos permite ese viaje, ¿sí? Sin necesidad de alejarnos mucho de nuestra familia. Y el cuarto, y que, bueno, generalmente no es muy bonito, y cuando lo hago en terapia, porque es una de las estrategias que utilizo, y lo vuelvo a decir, puede ser un poco cruel, pero sin dolor no hay beneficio, algo así, ¿no? Eh, Plantéense que pasa algo muy terrible y de que aquella persona que ese ser de su familia que hoy les hizo renegar, les sacó de quicio, su hijo, su esposa o quien sea, o su marido, plantéense que por algún motivo se muere. Pero hay que vivenciarlo. O sea, lo que les estoy diciendo, hay que vivenciarlo, ¿sí? O sea, imagínenselo. Y si tienen que llorar, y tienen que sufrir, y tienen que sentirlo dentro de su corazón, como si fuera realidad, háganlo. Aunque no me crean, después de hacer este ejercicio, por lo menos unos 15 minutos a 20, van a sentir como mucho de esa mochila que cargan atrás y de esa aflicción que sienten en su pecho va a bajar. Es muy importante llorar en este tiempo. Es muy importante. Hay mucha gente que a lo largo de los años y por cuestiones culturales se ha negado a llorar. Hay gente que ni siquiera sabe llorar. Y eso es terrible, porque es un punto de canalización. Claro, hay otros que abusan ya también, pero en realidad es importante. Y si necesito ver una película, por ejemplo, creo que hoy día va a dar una película de un perrito que es amigo, eh, y Yoki, algo de estilo, en la TV. Y es pues una película que es para llorar, pero es para emocionarse, para sentirse bien. Hagan eso. Y mejor si lo hacen en familia. Es una manera de ser humanos. ¿Cómo vamos a ser humanos si no somos sensibles? Si todo el tiempo estamos buscando solo la perfección. No, tenemos que hoy más que nunca, como les digo, sacar nuestro lado humano. Eso es bien importante. Y como educadores, empezar a mil a chequear noticias, a informarnos, estrategias que se están manejando en el mundo, qué están probando, qué les salió bien, qué les salió mal, para nosotros poder encontrar cómo adaptar a nuestra realidad. Yo siempre les he dicho, no podemos basarnos en modelos extranjeros al 100%. Hay que ver más o menos cómo les va y de ahí adaptar a nuestra realidad. Hoy en día, más que nunca,
los alumnos necesitan de los profesores. Yo les había dicho, los profesores son los papás que muchas veces los chicos no encuentran en su casa. Y es triste decirlo, hoy en día igual no los están encontrando. Que muchas veces hay padres que se han puesto un caparazón tan grande en su delante que no son capaces de dar amor y relacionarse con sus hijos, y peor en este momento, ¿sí? Entonces, nuevamente les vuelvo a recalcar, a través de una pantalla, ellos están buscando a ese padre que no encuentran en su casa, ¿sí? Así que hoy más que nunca los educadores empiecen a tomarle cariño a las tecnologías, a las computadoras. No es cosa del otro planeta, cualquiera aprende, y aunque no me crean, una vez que ustedes sean más dinámicos, van a poder transmitir cosas interesantes, y no se preocupen porque los chicos son nativos de las tecnologías, de por sí les va a gustar, de por sí les va a gustar, ¿sí? O sea, que métanle todas las ganas del mundo y ojalá sea posible, como le dije, poder hacer estas clases con papás. Si tal vez no pueden todos participar, pero yo estoy segura que uno puede replicarle al otro, o por lo menos empezar con la mayoría. Y también hacerlo con los profesores. Es necesario que todos nos reinventemos. Es como que todo lo que hemos leído y aprendido puede ser que hoy en día no sirva de nada. Muy cierto. Entonces tenemos que trabajar en reinventarnos, reeducarnos y humanizarnos. Tatiana, yo le estoy muy agradecido por este espacio. Nos ha dado unos comentarios, pero realmente que nos han de permitir reflexionar y empezar a reconducir, entender esta realidad que estamos atravesando. Muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy agradecido por su tiempo. Esperamos contar en otra oportunidad también con su presencia y pues de corazón y un agradecimiento grande y mucho éxito. Yo agradecía con ustedes y ojalá realmente me inviten a otro espacio. Un gusto, Tatiana.